Algunas confesiones no vienen del arrepentimiento. Vienen de aceptar algo. Y no devolverlo. Necesitaba pagar mis tarjetas y, siendo honesta, era casi un milagro que ese dinero estuviera ahí. Eso es lo primero que siempre pienso cuando lo recuerdo. Me repito a mí misma que llegó a mí porque lo necesitaba. Que no fue algo que fuera a cambiarle la vida a nadie. Que no iba a convertirse en una consecuencia irreversible. Fue dinero suficiente para notarse. Y fingí lo suficientemente bien como para que nadie notara que fui yo. Fue un error simple. Lo noté desde el momento en que sentí el grosor del sobre Manila. El mismo donde siempre me daban el pago de la semana. Firmé. Me di la vuelta. No hice ningún ademán de que algo raro ocurriera. Caminé con calma hasta el baño. Entré al cubículo más alejado de la puerta y cerré con seguro. Abrí el sobre con cuidado, pensando incluso en cómo cerrarlo después. Para que no se notara que había sido abierto. 80,000 pesos. Billetes de 1,000. Nuevos. Parecían recién salidos del banco. Mi corazón dio un vuelco y me quedé congelada un momento. Pensé en regresarlo. En ser la persona recta que había sido toda la vida. Era sencillo, volver a la oficina del administrador. Comentar lo sucedido, devolver el sobre y esperar que me entregaran mi pago real. 1,800 pesos. ¿Y si no los devolvía? Pude haberlo regresado ese mismo día. Pero no lo hice. Saqué el dinero del sobre. Me quité los zapatos. Puse la mitad del dinero en cada pie. Nadie pensaría en buscar ahí. Dejé solo el monto que debían entregarme. Cerré el sobre con cuidado. Lo volví a sellar. Salí del baño y regresé a mi lugar. La oficina ya estaba alterada. El administrador estaba llamando a todos nuevamente para revisar sobre por sobre. Algunos ya los habían abierto. Para ellos era más difícil confirmar lo que decían. Cuando me tocó pasar, el administrador me dijo que no me preocupara. Que sabía que yo era una buena persona. Que solo le dejara ver el sobre. Se lo di como si nada. Me preocupaba que notara algo. Pero en su desesperación lo abrió tan rápido que no pudo notar nada. Contó el dinero. Lo comparó con sus registros. Me sonrió. Me dijo que me podía ir. Vi su cara de preocupación. Y sentí un pinchazo de remordimiento. Juan siempre había sido amable conmigo. Pero tenía que pensar en mí. Además, era el hijo del dueño. No creía que le pasara algo realmente grave. No me atreví a sacar los billetes. Hasta que estuve en mi casa, sola. Cerré ventanas. Cortinas. Como si estuviera ocultando el crimen del siglo. Extendí los billetes sobre la mesa. Los vi. Nunca había tenido tanto dinero en efectivo en mi vida. ¿Con qué eso se sentía? Me dije mientras los juntaba y los deslizaba entre mis dedos. Nunca me había sentido así con dinero. No era solo tranquilidad. Era adrenalina. La sensación de haberme salido con la mía. Esa noche guardé el dinero en el cajón de los calzones y no lo volví a tocar durante varios días. Al principio fue por precaución. Luego, más bien por paranoia. Pensaba que alguien se daría cuenta si lo usaba demasiado pronto. Pasaron los días. Nada pasó. El dinero seguía ahí. Quieto. Como si siempre hubiera sido mío. En el trabajo, las cosas no cambiaron mucho. Juan siguió ahí. Sonriéndome como siempre. Supe que su papá le había descontado ese dinero de su sueldo. Y aunque me dije que para ellos no era tanto, sentí algo de remordimiento. Empecé a contar con el dinero sin tocarlo. Mentalmente. Para cubrir un pendiente. Para pagar algo que me incomodaba gastar con mi propio dinero.
No lo moví de inmediato. Eso me ayudó a sentir que no estaba haciendo nada malo. Solo estaba esperando. Cuando finalmente usé ese dinero, no sentí culpa. Sentí alivio. Incluso algo de satisfacción. Aunque suene cuestionable. Pensé que, si ya había pasado tanto tiempo, corregirlo ahora solo iba a generar problemas. Llamadas. Explicaciones. Personas que no conozco preguntando cosas. Ya había pasado más de un mes. Todo estaba como siempre. Y, además, nadie me lo había reclamado. A veces pienso en devolverlo. Todavía podría. Sé que podría. Pero también pienso que hacerlo ahora sería echarme de cabeza. Involucrar a más personas. Responder preguntas sobre por qué esperé tanto. Pienso en Juan. En que ahora hablamos más. En que decirle la verdad rompería algo que no quiero perder. Sueno egoísta. Tal vez lo soy. Pero no estoy dispuesta a cargar con las consecuencias de algo que, al final, llegó a mí. Porque si no era para mí. ¿Por qué llegó a mí? No es que crea que estuvo bien. Solo creo que ya pasó. Y hay cosas que, cuando pasan sin ruido, uno aprende a dejarlas donde están. Y a aprovechar las oportunidades que la vida pone enfrente. Si este tipo de historias te incomodan, suscríbete. No siempre se trata de tomar algo. A veces basta con aceptar. Cuando sabes que el otro no tiene muchas opciones. No me buscó porque yo fuera la mejor opción. Eso lo supe desde el principio. Me buscó porque alguien le dijo que yo podía ayudar. Se llamaba Rosa. Llegó recomendada por una compañera de la empresa, alguien que sabía que yo llevaba ciertos proyectos relacionados con apoyo educativo. Rosa tenía un hijo. Mateo, 11 años. El problema no era grave, pero sí urgente. Mateo estaba a punto de perder el año. Tenía problemas para leer, para concentrarse, para seguir el ritmo. Ya habían pasado por la escuela. Por orientadores. Por juntas incómodas. Lo que necesitaban era apoyo personalizado. Clases extra. Acompañamiento. Eso era exactamente lo que yo ofrecía. Nos sentamos en una sala pequeña, una de esas salas de juntas que siempre huelen a café viejo. Rosa hablaba despacio, como cuidando no pedir demasiado. Me explicó su situación con fechas. Con números, con ese tono que usa la gente cuando sabe que no tiene margen para equivocarse. Yo escuché. Tomé notas. Asentí. Cuando me preguntó cuánto costaría, le di una cifra que ya había pensado antes. No la improvisé. No era absurda. Pero tampoco era justa, a pesar de que sí era menos a nuestros precios regulares porque sabía que tenía que ser suficientemente convincente. Incluía cosas que no iba a hacer. Horas que no iba a cumplir completas. Seguimiento que, en realidad, sabía que no iba a sostener. Rosa bajó la mirada. Repitió el número en voz baja. Hubo un silencio largo. Uno de esos silencios donde todavía puedes corregirte. Sin embargo, no lo hice. Aceptó. Sin negociar. Firmamos el acuerdo. Le dije que para respetarle el precio y la ayuda, debía pagarme en ese momento y no debía comentarlo a nadie porque me estaba arriesgando por darle ese precio. Yo lo registré internamente como servicio comunitario. Eso fue lo más cómodo. La empresa quedaba bien. Yo quedaba bien. Y, además, cobraba. En los reportes escribí palabras bonitas. Impacto social, apoyo a la educación, acompañamiento familiar. La realidad fue más simple.
Cumplí lo mínimo indispensable. Algunas sesiones. Algunas llamadas. Mateo mejoró. Lo suficiente para no reprobar. Pero no lo suficiente para cambiarle la vida. Rosa me agradeció como si lo hubiera salvado. Eso me incomodó. No porque me sintiera mal, sino porque confirmé algo que prefería no pensar. Que había aceptado porque no tenía opción. Que había pagado porque no podía perder ese año. Que yo había cobrado más porque podía. Nunca me reclamó. Nunca cuestionó nada. En la empresa, mi nombre apareció en un informe como ejemplo de compromiso social. A veces, cuando alguien habla de aprovecharse de otros, pienso en Rosa. En Mateo. Luego pienso que no los dejé peor. Que no les quité nada directamente. Que el niño pasó de año. Y con eso me basta para no darle más vueltas. No todo se hace por dinero. A veces, lo que se gana es algo más difícil de admitir. No fue por ayudar. Eso lo supe desde el principio, aunque me tomó tiempo aceptarlo. Fue por Álvaro. Nos conocimos de manera simple. Un par de coincidencias, cervezas, conversaciones que se extendían más de lo planeado. No pasó nada de inmediato, pero en un par de meses yo ya sabía que me gustaba. No se lo dije. Nunca fue ese tipo de relación. Un día, hablando de gente en general, dijo algo que se me quedó dando vueltas más tiempo del normal. Dijo que le atraían las personas que ayudaban a los demás. Que eso, para él, decía mucho más que cualquier otra cosa. No parecía una indirecta. Pero yo lo sentí como una. Y, más que eso, como un objetivo por cumplir. La verdad es que no soy una persona especialmente solidaria. No soy cruel, pero tampoco soy alguien que se detenga siempre a ayudar. No me nace. Aún así, empecé a fijarme más en ese tipo de situaciones. No por los demás, sino por él. Quería desesperadamente que me viera. La oportunidad apareció una tarde, caminando por la colonia. Íbamos hablando de cualquier cosa cuando vimos a un señor mayor detenido en una esquina, mirando los nombres de las calles como si no significaran nada. Se llamaba Don Ernesto. Eso nos lo dijo después su hija. No estaba completamente perdido, pero era evidente que algo no estaba bien. Repetía una dirección incompleta y el nombre de una mujer que ninguno conocíamos. Álvaro estaba conmigo. Eso fue lo que hizo la diferencia. No pensé demasiado. Me acerqué. Le hablé despacio. Le pregunté si necesitaba ayuda. Lo acompañé varias cuadras. Pregunté en casas. Hice llamadas desde mi teléfono. Nada extraordinario, pero suficiente para que se notara. Álvaro observaba todo. Cuando finalmente dimos con la familia, nos agradecieron de una manera que me incomodó. Como si hubiera hecho algo mucho más grande de lo que fue. La hija de don Ernesto nos contó su historia. Demasiados detalles. Demasiada gratitud. A veces me pregunto si le gustaría tanto esta versión de mí si supiera que no es del todo real. Que nació de un comentario al aire y de mis ganas de gustarle. Sé que se decepcionaría de mí. Y eso es algo que no quiero comprobar. También sé que lo que deseo de él probablemente no va a suceder. Y aún así, sigo preguntándome si vale la pena sostener todo esto. Pero luego pienso que nadie salió herido. Que la gente recibió ayuda. Que el resultado fue el mismo. Solo que ahora tengo que mantenerlo. No me molesta ayudar. Se siente bien, incluso. Pero no soy esa persona. No todo el tiempo. No con todos. Y aún así, cada vez que surge la oportunidad y sé que él está mirando, actúo como si lo fuera. No cuento esto para justificar nada. Solo para admitir que hubo un momento en el que pude hacer otra cosa. Y no la hice. Fue más fácil así.